Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a enseñar las características importantes a considerar sobre el cuidado de la Venus atrapamoscas. Si es tu planta favorita, quédate a ver este video. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy les vengo a enseñar, o más bien les vengo a dar unos consejos o tips para poder mantener en buen estado nuestra planta carnívora, que en este caso es la Venus atrapamoscas. Ya en un video anterior había hablado de este tipo de plantas, donde es su origen y los cuidados, pero muchas veces no me han dicho o me han sugerido que no las han entendido, y es por eso que les vengo a dar este video para unas características puntuales para el cuidado de ella. Yo lo voy a englobar en tres, que es lo más común, que es el riego, la temperatura, que engloba un poquito la humedad, y lo más importante, la iluminación. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros adquirimos esta bella planta, la compramos en viveros o donde venden muchas plantas que no son carnívoras, o si la adquirimos con un productor que es de 100% carnívoras, muchas veces él te tiene que dar los cuidados que mantiene a sus plantas. Yo les voy a dar los consejos que es cuando adquirimos una planta de los ya mencionados, de viveros donde no mantienen un correcto cuidado o no nos dan unos buenos seguimientos. Principalmente vamos a hablar de la iluminación, es decir, cuánta hora de luz va a recibir nuestra planta. Debemos tener en cuenta que este tipo de planta carnívora no es recomendable para interiores, para salas, oficinas, baños ni cocinas, ya que la iluminación va a ser escasa o las temperaturas van a ver afectado a la planta. Esta planta carnívora es 100% de exterior, es decir, que la cantidad de luz sea recomendable que sea alta, pero manteniendo otros ciertos de cuidados, como cuáles: la humedad dentro del sustrato, aclaremos eso, la humedad dentro del sustrato y el riego constante en este tipo de plantas. La iluminación debe ser lo más natural que podamos. Si no tenemos un lugar exterior como una azotea, azotehuela, aquí así le decimos en la Ciudad de México o en parte de la República Mexicana, lo recomendable es ponerlas alrededor o al lado de una ventana, siempre y cuando la luz sea intensa y mantenga una buena aireación o un constante cambio del aire que está dentro de casa con el aire que está externo. Así no privamos de la oxigenación correcta y podemos llegar a secar nuestra planta, que es muy fácil que ellas lleguen a morir dentro de casa. Es por eso que no la recomiendo para nada dentro. Siempre hay que mantenerlas en un lugar muy bien ventilado y con buena iluminación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Una vez si la ponemos al lado de una ventana, hay que darnos cuenta si la mayor cantidad de luz por el transcurso del día es correcta. Es decir, que el sol no sea tan directo, pero tampoco escaso. Es por eso que muchas veces las mantenemos con una cortina blanca o algo que pueda difuminar la luz directa, y eso vendría muy bien para la planta. Y posteriormente irla acostumbrando al sol directo, es decir, hay que ponerla por las mañanas, que el sol no es tan fuerte, una hora, siempre y cuando el riego sea constante. Ahorita les voy a hablar de eso. Podemos acostumbrarla por 1 o 2 semanas durante 1 hora al sol directo, y posteriormente a la tercera semana acostumbrarla a 1 hora y media, y así paulatinamente para llegar hasta 3 o 4 horas máximo de luz solar directa. Claro, se pueden hacer más horas y más horas de sol directo, pero yo las tengo así, pero por cuestiones de tiempo. Ustedes, si la llegan a acostumbrar 100% al sol directo, pues qué maravilla, va a tener la planta, va a tener buena coloración de sus trampas rojas y grandes, de buena coloración también verde y de buen punto de crecimiento. Otro aspecto a considerar, como ya lo había mencionado, es el riego. Muchas veces es
lo que menos hemos tenido en punto de vista es mantenerlas simplemente hidratadas. Es decir, si la vamos a tener al exterior, es recomendable ponerlas en una bandeja junto con agua, que ya sea de ósmosis, de garrafón o de consumo humano, o simplemente agua destilada. Esta última, si es su posibilidad económica, pues podría ser muy bien. O una agua que tenga menos de 100 partículas por millón disueltas en el agua es correcta para nuestra planta. Aquí en la Ciudad de México o en parte de la República Mexicana, el agua que sale de grifo a veces es muy alta o a veces está en los estándares correctos para las plantas. Otra pregunta que llegan a hacer es: ¿debo de alimentar la planta carnívora? La respuesta es no, no es necesaria. Siempre la planta consume su propio alimento y tampoco es necesario que nosotros se lo proporcionemos. Sí se lo podemos dar de vez en cuando, siempre y cuando la mosca o el insecto esté vivo, porque si le damos un alimento muerto, pues no va a tener esa condición o esa adaptación que pueda llegar a activar los mecanismos correctos de captura y no pueda llegar a estresarse un poquito la planta. Es por eso que hay que darle moscas o lo que guste, siempre y cuando sea insecto o mosca vivo, no muerto, no nada. Es por eso su nombre, ¿no? La Venus atrapamoscas. Otra pregunta muy regular o muy recurrente es de si debo de abonar este tipo de planta carnívora o no. La respuesta es no. La planta carnívora no se llega a abonar, simplemente se llega a cambiar de sustrato, que es la combinación de pitmus con agrolita para mantener un buen drenado de agua o una buena oxigenación para el rizoma o raíz. También debemos considerar que este tipo de planta no requiere otra cosa más que agua y el sustrato y la alimentación que ella la debe de proveer. Si es una alimentación constante de insectos vivos, pues sí va a tener un crecimiento muy favorable que se va a ver reflejado luego. Otra pregunta que muchos requieren o muchos hacen es ¿por qué mi hoja se está poniendo amarilla o se está poniendo negra? Es muy común en este tipo de plantas carnívoras, ya que es su periodo en el ciclo de vida de cada plantita o cada hoja que contiene esta Venus atrapamoscas. Como pueden observar, esta es un poco amarilla y un poco negra. Es por eso que es el periodo de que se le da de vida entre que ya capturó el consumo que ella quiere y es el periodo que debe de tener todo tipo de planta, siempre y cuando observemos en medio donde hay una regeneración o una nueva formación de hojas trampa. No hay que tener miedo, siempre es normal en todo tipo de planta carnívora. Es simplemente la renovación de hojas trampa. Como pueden observar, yo les doy estos tips, amigos. Ya soy un poco más les fui un poco más certero y un poco más preciso en todos los cuidados. Si tienen siguiendo dudas, pásenlas y comenten en las cajas de comentarios. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con sus seres queridos y amigos, y nos vemos hasta la próxima.